Hola chicos, bienvenidos a su canal favorito psicológico, La Hoja en Blanco. Mi nombre es Alberto y hoy estaré hablando sobre qué es una crisis emocional. Más de una persona nos ha estado preguntando este tema y esta problemática acepta solamente a adolescentes, jóvenes, no, también a adultos. Así que ponte cómodo, apunta toda esta información que estaremos hablando y también estaremos proponiendo algunos casos para entrar más en contexto. Así que empezamos. Entonces chicos, empezamos en lo que es una crisis emocional. Eh, Mucha gente lo podemos entender que es como un estado temporal de agitación, un trastorno o una desorganización en nuestra vida, en nuestra parte emocional. Eh, Puede ser en el momento cuando queremos afrontar una situación o problema. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que una crisis emocional se produce cuando, nosotros percibimos que los métodos que estamos utilizando usualmente para solucionar ese problema que tú estás haciendo ahorita no son suficientes. Entonces, caemos en ella. Entonces, experimentamos en cierto modo inadaptación o insatisfacción. A veces creemos que tantas veces hemos pasado por un problema, por una cierta discusión, entonces decimos, bueno, hago lo que siempre sé hacer, tomo esta decisión, voy por aquí, voy por allá y solucionado. Pero cuando vemos que no es suficiente, ya la cosa comienza a, ¿qué cosa? A agrandarse el problema y nos comenzamos este, a darnos cuenta que este problema, ¿no? Va a tomarnos más tiempo, voy a tener que capaz pedir un consejo o hasta incluso en algunos casos pedir ayuda, ¿no? Entonces sí sucede muy seguido esto y es más común de lo que parece. Eh, Ahora, hablemos un rato de las habilidades de la persona. ¿Por qué? Porque no todos afrontamos de la misma manera los problemas. Capaz algunos tenemos problemas para ser pacientes. Mientras tanto, otras personas no somos tan buenos o no tenemos tanta habilidad para poder eh, ser una persona de confianza, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en ese momento? Carecemos de habilidades. Y esas habilidades hacen que la forma de poder solucionar ciertos problemas se nos haga muy difícil. Y no porque querramos, sino es que a veces no nos han enseñado correctamente o capaz no hemos prestado atención en el momento que nos estaban enseñando. Pero tengamos en cuenta que a veces necesitamos ponernos a plantear qué habilidades entre nosotros no es la más indicada y cómo podríamos eh, buscar una solución correcta. Ahora, vamos a comentar en el siguiente bloque qué diferencia hay entre una crisis emocional y una transición. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a veces la gente también nos pregunta este tema y muchas veces decimos o mencionamos que una crisis emocional puede ser algo muy transitoria, un momento que puede ser prolongado por ciertas etapas, porque hay mucha gente que sí, tiende a pasar más tiempo para solucionar un problema. Entonces, esa desadaptación que tenemos nos va a tomar más trabajo. Entonces, vamos a hablar en el siguiente bloque sobre esa diferencia. No se lo pierdan.
diferencia entre una crisis y una transición. Miren, básicamente las transiciones son periodos de cambios significativos. O sea, toda transición tengan en cuenta eso. Pues las cuales muchas veces nos exigen un gran esfuerzo de adaptación. Entonces, si nosotros basamos en que una transición son periodos de cambios significativos, desde ahí nos damos cuenta que todo cambio es para adaptarnos, ¿cierto?, a ciertos contextos de nuestra vida. Eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, una transición son muchas veces una transformación de comprensión de uno mismo. ¿Por qué de uno mismo? Porque quiero comprender y adaptarme al entorno que estoy yo en ese momento. Por eso son cambios para mí significativos. Y es un buen recurso en las personas. Que muchas veces lo experimentamos y nos damos cuenta que los cambios en verdad sí son para mejorar y no son para perjudicar. No debería ser así, porque es para uno mismo, ¿no? Y para poder adaptarnos. Ahora, esta adaptación es para no estar o no caer en este estado de crisis. Porque si yo me doy cuenta de que una crisis emocional me va a conllevar mayor tiempo, mayor esfuerzo, porque voy a necesitar más herramientas, más puntos de vista o pedir ayuda, puedo yo decir de que estas transiciones significativas que yo puedo realizar siempre van a ser para algo positivo. Y esto puede desembocarse pues en el aspecto familiar, en el aspecto social, con mis amigos, con mi círculo de trabajo, con mi pareja. Entonces tengamos en cuenta eso. Porque si yo en verdad aprendo hoy con nosotros en lo que es las transiciones y los cambios significativos para la adaptación y comprensión de mi entorno, entonces yo tengo que decir, entonces no es malo. No es malo, sino que a veces no nos explican de esta forma, ¿no? ¿Por qué los cambios no son malos? Sino por todo el contrario, son muy buenos y a veces lo necesitamos. Hay que tenerlo en cuenta. Ahora sí, en el siguiente bloque voy a estar hablando cuáles son las crisis emocionales más comunes y que estoy seguro que más de una persona nos vamos a sentir identificados. Entonces, hablaremos un momento sobre cuáles son las crisis emocionales más comunes. Voy a mencionar algunas, las que incluso en la vida cotidiana nos puede pasar muy seguido. La número 1, que es la más clásica, ¿no? La ruptura de una relación o la separación de esta. Y bueno, ¿a quién pues no le ha pasado que cuando termina una relación con alguien que nos ha importado bastante, ha formado un buen tiempo parte de nuestra vida, termina? Entonces nosotros es normal, totalmente racional, de que nosotros podamos caer en una crisis emocional, no en un conflicto con nuestras emociones, sentimientos, porque la tristeza nos puede inundar, porque la pena también nos puede inundar. Y no seamos insensibles con nosotros, porque a veces cuando pasa esto queremos hacernos mucho el fuerte o la fuerte, y no es la solución esto, no es mejor permitirte sentirte mal.
porque es una ruptura y para ti esa persona era alguien muy importante, ¿no? Entonces, a no ser que hayas estado planeando terminar, pues, ¿no? Con esa relación. Si no es así, bueno, ahí es totalmente entendible. Bueno, el segundo ejemplo es el fallecimiento de un ser querido. Y eso también es totalmente comprensible, ¿no? Es más, incluso mucha gente cuando pierde un ser querido, asimilar el contexto es muy difícil porque no quieren estar en esa realidad. Y muchas veces cuando las personas tendemos a vivirlo en carne propia es una pesadilla, por decirlo así. Y esta crisis puede de pasarse en una transición, una etapa simplemente, se puede caer en una depresión o en algo mucho más grande. Tengamos en cuenta eso. Luego tenemos lo que es la pérdida del empleo, o sea, del trabajo. ¿Cuántas veces capaz yo estoy a trabajar y veo que no me están renovando mis compañeros y a mí no? Y esa incertidumbre, esa ansiedad de no saber qué va a pasar conmigo en el trabajo, en la empresa. Y peor que yo tengo una familia, tengo capaz mis estudios, capaz tengo gastos, como cualquier persona. Entonces nos cuesta mucho también no caer en una crisis de ansiedad o emocional, ¿no? A la par con varias, ¿no? O sea, es totalmente comprensible. Después es experimentar sucesos estresantes. O sea, es cuando la persona entra en un proceso de presión, como por ejemplo el mismo tráfico que a veces nos estresa horrible y perdemos la paciencia, ¿no? Porque incluso nuestra habilidad no es ser muy paciente, que digamos. Luego tenemos lo que es el maltrato psicológico y el maltrato físico, y eso también es algo muy común, porque a veces por la falta de autoestima que tenemos, eh, y entre otros factores como por ejemplo la manipulación, ¿no? El querer tener el control de todo, las personas sobre otras caen, ¿no? O sea, sobrecaen esas cosas. ¿Mm? Y por último, es cuando a veces también recibimos noticias muy desafortunadas sobre el estado de salud de alguien. Y claro, imagínate que estás cenando o almorzando y de la nada te llaman y te dicen que sufrió un accidente y está en emergencia o en cuidados intensivos un familiar tuyo, ¿no? O tu papá, tu mamá. Entonces cualquier persona cae en una crisis emocional. Es totalmente irracional, es lógico que caiga en eso, ¿no? Porque fue un estado a otro de un momento a otro. O sea, fue un cambio muy rápido. Y a veces, como lo dije anteriormente, ese contexto, esa realidad, a muchos nos cuesta aceptarlo, vivirlo en ese instante, ¿no? Porque a veces no lo asimilamos tan rápido. Bien, estos son los casos más comunes que nos puede pasar o que te podría pasar, ¿no? Ahora, en el siguiente bloque, no te pierdas porque estaré hablando sobre cómo prevenir una crisis emocional. Muchas veces es inevitable no vivir una. Porque miren, he dicho las más comunes y muy probablemente algunos de ustedes hayan dicho sí, a mí me ha pasado por lo menos una de esas. Pero aquí vamos a informarnos un poco cómo poder prevenirlas. Así que no te lo pierdas. Y bien, hemos llegado a este bloque que mucha gente quiere escuchar sobre cómo poder prevenir una, ¿no? Y si es que posiblemente pueda pasar una crisis emocional, cómo gestionarlo. Y bueno, una de las cosas muy ciertas que todo estudiante de psicología sabemos, y los profesionales en psicología también me darán la razón, es que la terapia es una de las herramientas muy poderosas para prevenir una crisis emocional.
Entonces, ¿qué es lo recomendable, no? Que a veces por lo menos tener un control de ir a terapia o claro, una consulta psicológica una vez al año, 2 veces al año, para yo mismo gestionar y canalizar todas mis emociones, poder reconocerlas y cómo poder aprender a expresar sin hacerme daño y ni hacer daño a los demás. Porque todos tenemos problemas, entonces a veces los problemas son más grandes que uno y no sabemos cómo poder gestionarlas. ¿Cuál, cuál sería la respuesta, ¿no? A tantas preguntas que yo me puedo hacer? Tengan en cuenta eso, porque en realidad, chicos, a veces prevenir es una de las cosas que mucha gente quiere leer y saber cómo resolverlo y aprender un montón de técnicas, como por ejemplo en reconocer tus emociones según con los colores, ¿no? Cada emoción que sea una palabra tuya. Entonces eso nos puede ayudar bastante, pero no se olviden que una de las cosas que es muy importante es ir a terapia, porque ahí nos van a enseñar todo el proceso y una psicoeducación correcta de cómo poder lidiar con este tipo de problema. Luego de eso, otra forma de cómo poder prevenirla, si bien es cierto un arma muy poderosa es la terapia, lo segundo yo diría que es bastante la resiliencia. Y, y este concepto de la resiliencia es algo que mucha gente lo tiene ya por lo menos memorizado o mecanizado porque saben que es un poquito la resiliencia, pero en la práctica pues no sabemos cómo hacerlo. ¿Mm? Entonces acuérdense que, o sea, si bien es cierto es una capacidad que el ser humano tiene para recuperarse, ¿no? Para ir dándose forma como tenía originalmente, bajo altas presiones. ¿Por qué? Porque a veces tenemos unas semanas muy estresantes, muy agobiantes, muy cansadas en realidad. Y intentar no quebrarnos es muy difícil porque por un lado nos gritan, por otro lado nos juzgan, nos critican, no nos salen bien las cosas, sentimos que hacemos todo nosotros. Entonces, la resiliencia, una de las cosas que te ayuda bastante es adaptarte, ¿no? En diferentes situaciones, bajo presión, claro, ¿no? Entonces, un mensaje muy bonito sobre la resiliencia es que acuérdense que la resiliencia no es igual que la resistencia. O sea, la resistencia es una conducta que la persona impone entre momentos de presión. Y esta puede tener algo positivo como negativo. Sin embargo, pues la resiliencia tiene un mayor aumento de bienestar a la persona. Entonces tengamos en cuenta eso. Otra forma de cómo intentar prevenirla, también podemos hablar sobre tener un apoyo social. O sea, nuestro contexto, nuestros seres queridos alrededor de nosotros. Mucha gente, cuando a veces pasamos por momentos muy difíciles, nos gusta estar acompañado, acompañada. Pero a veces no tenemos a las personas indicadas cerca. Y mientras tanto otras personas no, por el contrario, les gusta estar alejados de todos cuando les pasan cosas muy, muy estresantes. Acuérdense que al inicio de este podcast estuve hablando sobre que cada uno tiene la capacidad y distintas habilidades para cómo solucionar los problemas.
No todos tenemos la misma habilidad. Capaz Sebastián es más paciente, pero es poco confiable. Como por ejemplo otro Andrea puede ser muy risueña, pero es, tiende a procrastinar. Entonces, el apoyo social a muchas personas, ese afecto que transmite, puede ayudar mucho a prevenir una crisis emocional, porque sentimos el hombro de alguien, el apoyo de alguien que nos escucha, que van a estar ahí con nosotros. Entonces también es algo muy importante, ¿no? Tenerlo en cuenta. Y por último, lo denominamos el tener una personalidad resistente, ¿no? Este tipo de personalidad resistente, para explicarme mejor, es básicamente cuando nosotros las personas, cuando queremos lidiar con problemas, no buscarle seis patas al gato, por decirlo, ¿no? O 5 patas a una mesa. No hacerlo tan grande el problema. No dejar que el problema controle la situación, sino tú controlar el problema. ¿Y cómo tener un control bajo el primero? No niego que estoy pasando por un mal momento, ¿no? Voy poco a poco entrando en ese contexto. Ok, me está pasando esto. Y veo bajo distintos enfoques cómo poder solucionarlo. No solamente veo una forma de solucionarlo, sino de distintas formas. Así tú puedes tener la capacidad de poder gestionar tus emociones, sean positivas o negativas, y 2, hallar la mayor tiempo posible una solución al problema. Entonces tengamos en cuenta eso, porque mucha gente a veces somos muy apáticos, muy negativos cuando hablamos de cómo solucionar un problema. Acuérdate que tu salud psicológica es muy importante. ¿Ok? Bien, espero que les haya ayudado todas estas recomendaciones, cómo prevenir una crisis emocional. En el último bloque, chicos, estaré mencionando algunos datos adicionales y que lo puedan tener en cuenta. Y bueno, chicos, eso ha sido todo por este episodio. Como la segunda temporada que estamos teniendo aquí en la página, ojalá y les ayude toda esta información sobre la crisis emocional. Les recomiendo que nos puedan seguir en las demás redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok, YouTube también, en la cual siempre lanzamos nueva información para poder compartir con todos ustedes tips y entre muchas cosas más, y así poder aportar un poquito a tu vida, a tu salud psicológica. Eso es todo con nosotros. Mi nombre ha sido Alberto. Ha sido un gusto poder estar con ustedes acompañándolos el día de hoy. Y ya estoy en próximos episodios con ustedes para pasar un día, un momento distinto, solamente aquí con nosotros en La Hoja en Blanco. Comparte este audio para que así más personas puedan aprender un poquito sobre qué es una crisis emocional y cómo poder prevenir algo. Eso es todo conmigo, te mando un fuerte abrazo, cuídate, nos vemos.